Mi marido había salido de vacaciones a Turquía con su madre y su hermana, dejándome sola en el pueblo tras una operación de estómago. Apenas un día después me llamó, alterado. ¿Por qué han cambiado el PIN de tu tarjeta? Ni siquiera podemos pagar los billetes de regreso. Mi respuesta pareció sorprenderlo. Hola, queridos. Pausen lo que estén haciendo un momento. Quiero contarles una historia que quizá les ayude a ver a los que tienen cerca bajo otra luz. Me imaginé dónde estaban mi Víctor, su madre Nina Petrovna y su hermana Larisa, todos desconcertados frente a un cajero automático en algún punto del paseo marítimo de Antalya. Y de repente sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía años, como si una pesada mochila llena de piedras se hubiera levantado de mis hombros después de una agotadora caminata interminable. ¿Me escuchas? ¿Qué pasa con la tarjeta? Su voz temblaba entre la ira y el miedo. Te escucho, Vitia, te escucho. Respondí con calma, aunque por dentro temblaba con una extraña y nueva sensación de libertad. La tarjeta está bien. El problema son ustedes, tú, tu madre y Larisa. Siguió un silencio tenso. Podía casi escuchar su corazón latiendo a 3000 kilómetros de distancia. ¿De qué hablas?, murmuró finalmente. Restauren el acceso al dinero inmediatamente. Estamos atrapados aquí. No, Vitia, dije con voz firme. No volveré a mi antigua vida. Y el dinero también forma parte de mi vida. Toda mujer llega a un momento en que debe detenerse y preguntarse, ¿por qué estoy soportando esto? Yo me hice esa pregunta después de 22 años de matrimonio, recostada en una cama de hospital tras una cirugía, mirando las grietas del techo. Mi matrimonio tenía las mismas fracturas, solo que yo había pasado años tapándolas con paciencia y sacrificio, tal como me enseñó mi madre. Una mujer debe preservar la familia a cualquier costo. Mi buena madre, soviética, que vivió 40 años con un esposo tiránico hasta su muerte. Me llamo Elena Sergeyevna. Soy contadora jefe en la empresa constructora Technostroy. Mi vida siempre había estado meticulosamente ordenada, números equilibrados, informes entregados a tiempo. La oficina de impuestos nunca tuvo quejas. Incluso en casa, todo brillaba. El borscht era abundante, las tartas siempre perfectamente horneadas. Y sin embargo, a los 52 años, me di cuenta de que bajo ese sistema perfecto, había emergido una falla grave. Mi historia comenzó 3 semanas atrás, con una conversación ordinaria en una habitación de hospital. Me recuperaba de la anestesia. El estómago me dolía a pesar de los analgésicos. Parte de él había sido removida. Una cirugía necesaria tras años de úlceras inducidas por el estrés que amenazaban con derivar en algo mucho peor. Estás en una edad madura, debes cuidarte, me aconsejó el médico. No sonreí. Tenía 52 años y me negaba a sentirme vieja, aunque mis fuerzas estaban casi agotadas. Llegó Víctor, con un ramo de claveles rosas, envueltos apresuradamente en un celofán endeble, probablemente de un kiosco cercano. Tras él se asomaban 2 figuras familiares, su madre y su hermana. No los esperaba. Solo Víctor debía venir. Víctor trabajaba como gerente de ventas en un concesionario de autos usados, ganando la mitad de lo que yo percibía, aunque se comportaba como si fuera el único sostén de la familia. Nuestra familia era, en verdad, un arreglo inusual. Solo 4 personas. Yo, Víctor, su madre y su hermana. Nunca tuvimos hijos, y los médicos confirmaron que nunca los tendríamos. Víctor tenía problemas de salud que se negaba a reconocer, culpándome de todo a pesar de mis diligentes visitas médicas y análisis de laboratorio. Elena, ¿cómo estás?, preguntó, acomodando torpemente los claveles en una jarra de metal con agua. No hay jarrones en la habitación, así que tu madre y yo pensamos en venir a visitarte. Nina Petrovna reclamó de inmediato la única silla, suspirando como si hubiera recorrido 1000 kilómetros en lugar de tomar un taxi de 20 minutos. A sus 68 años, parecía más joven de lo que era. Gracias a sus visitas regulares a la esteticista y peluquera, financiadas en parte con su pensión, pero sobre todo con nuestro presupuesto familiar. Insistía en mantener una apariencia digna. Larisa, la hermana de Víctor, era 5 años menor que él. A sus 45 años aún parecía joven.
gracias a su tercer esposo, un empresario que pagaba sus salones de belleza y membresías de gimnasio. Trabajaba técnicamente como administradora de oficina, más por apariencia que por necesidad. Se acomodó al borde de mi cama, y yo sentí un dolor agudo en la incisión fresca. «Cuidado, Lara», susurré, tratando de mantener la calma. «Ay, no exageres», dijo su madre, agitando la mano mientras ajustaba su brillante cabello rojo bajo la boina. ¿Una cirugía? Me quitaron la vesícula, y 3 días después ya estaba haciendo borsch para toda la familia. Siempre ha sido delicada, Lenka. Guardé silencio, aunque un nudo de injusticia me retorcía por dentro. Discutir con mi suegra nunca valía la pena. Su mano de hierro y seguridad inquebrantable no dejaban espacio para debate. Nina Petrovna había dirigido una gran cantina de fábrica, y su carácter autoritario permanecía incluso 30 años después del colapso de la Unión Soviética. «¿Cuánto tiempo estarás en el hospital?», preguntó Larisa, inspeccionando sus uñas perfectamente manicuras. «El médico dice 10 días más», respondí. «Luego a casa, con al menos un mes de reposo absoluto. Sin esfuerzo, las primeras 2 semanas estrictamente en cama». «Vinka, te ves agotado», dijo Larisa frotando el hombro de su hermano. «Estás exhausto de cuidar a Lena. Y no comes ni duermes bien». Miré a mi marido sorprendida por su preocupación. Me había traído al hospital en taxi y no había vuelto a aparecer. Ni siquiera llamó, solo enviaba mensajes breves. «¿Cómo estás?». Pero yo no tenía intención de discutir. Era inútil. «En efecto, hijo», intervino Nina Petrovna, negando con la cabeza. «Necesitas un descanso de esta carga familiar. Mírate, estás exhausto». Intercambió una mirada con Larisa y había algo en ella que inmediatamente me puso en alerta. Algo familiar, como en aquellos viejos programas de detectives que mi madre y yo veíamos de niña. Podía incluso imaginarme sentadas frente al televisor en blanco y negro, platos de tartas y vasos de té en la mano, debatiendo quién sería el verdadero culpable. Entonces no imaginaba que algún día yo misma me convertiría en detective. «¿Qué clase de descanso?», pregunté, con un gesto de dolor mientras trataba de incorporarme un poco más en la almohada. «Bueno, tu madre lo sugiere», balbuceó Víctor, jugueteando con su teléfono. «Pensamos que lo mejor sería que te recuperaras en el campo después del hospital, y que mamá, Larisa y yo hiciéramos un viaje de 1 semana a Turquía. Hay una oferta de última hora. Es muy conveniente». No podía creer lo que escuchaba. Nuestro campo era la vieja casa familiar de Víctor, en el pueblo de Ivanovka, a 120 kilómetros de la ciudad. Una choza inclinada de 20 acres con un pozo a 100 metros y letrinas exteriores. El agua debía acarrearse en cubos, la estufa se calentaba con leña, y los víveres se compraban en una pequeña tienda a 3 kilómetros, en una bicicleta envejecida. Y todo esto después de una operación de estómago. No actividad física durante al menos un mes. Les recordé, conteniendo apenas mi indignación. Ni siquiera puedo inclinarme, mucho menos cargar cubos de agua. «¡Ay, esos médicos!», se burló mi suegra, agitando la mano como espantando una mosca. «Siempre son demasiado cautelosos. El aire del campo es sanador, fresco y limpio. Las caminatas en la naturaleza te ayudarán a recuperarte más rápido. Yo, después de mi operación, planté patatas, y mira, estoy viva y bien. Y vuestra generación espera ser mimada». Miré a mi marido, esperando su apoyo, sobre todo porque esto era verdaderamente peligroso para mi salud. Pero evitó mi mirada, fijando la vista en las grietas de la pared del hospital. Fue entonces cuando vi algo que no había notado en años. Él nunca estaba de mi lado. Siempre del lado de su madre y su hermana. Y yo, solo era conveniente, cartera, ama de casa, máquina para mantener el hogar y generar ingresos. «¿Qué tipo de oferta de última hora es esta?», pregunté, cambiando de tema. «Bueno, Lenochka», comenzó Larisa, inclinándose hacia mí y dejando que una ola de perfume empalagoso me envolviera. «Sabes que Víctor está agotado. Necesita descansar. El trabajo es estresante, y en casa todo es un caos». Su mirada insinuaba que yo era el problema, mi enfermedad. Imagínalo, aire fresco del mar, hotel 5 estrellas, todo incluido. 5 estrellas, exclamé. Siempre habíamos viajado en hoteles de 3 estrellas, tratando de ahorrar.
incluso el año pasado en Sochi. Se quejaba de que una habitación doble habría sido suficiente. Bueno, mamá y yo queremos comodidad, respondió Larisa rápidamente. Después de todo, la edad y la salud. Sabes, después de mi divorcio de Oleg, he tenido tanto estrés que necesito un descanso adecuado. Habían pasado 3 años desde su divorcio, pero Larisa aún lo usaba como excusa para cualquier capricho, y de algún modo esperaban que pagáramos todo. Intenté mantener la voz serena, aunque por dentro hervía. «Lenochka, tienes tarjeta de salario», dijo de repente mi suegra, inclinándose hacia adelante en su silla. «Ganas bien». «¿Cuánto?», murmuré. 150,000 al mes. Lo dijo con tal precisión que un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cómo lo sabía?», añadió. «Compártelo con tu marido, no perderás nada. No gastarás dinero en el hospital y en el pueblo», rió. Y Larisa se unió a ella con una risita. Observé a las 3, y por primera vez en 22 años de matrimonio, un pensamiento radical cruzó mi mente. Quizá debería dejarlas ir a Turquía. Pero volverían tan despreocupadas como planeaban irse. Años de experiencia como contadora jefe me habían enseñado a sopesar opciones, analizar riesgos y tomar decisiones. Mirando a ese trío, comprendí de repente que mi equilibrio personal llevaba tiempo roto. Había invertido todo en esta familia: dinero, energía, tiempo, alma. ¿Y qué había recibido a cambio? Quejas, reproches y absoluto desdén. «Está bien», dije. Me miraron asombradas, evidentemente sin esperar una rendición tan rápida. «Adelante». «Pero, Víctor, dame el teléfono. Te enviaré los datos de la tarjeta. El límite de mi tarjeta es demasiado bajo para uso internacional». El rostro de Víctor se iluminó mientras su madre y Larisa intercambiaban miradas triunfales. Habían ganado. Una vez más me obligaban a hacer lo que querían. «Muy bien, entonces», canturreó Nina Petrovna, levantándose con esfuerzo de la silla. «Y tú, Lenochka, recupérate bien. El aire del campo es saludable. Vera Mikhailovna, nuestra vecina, te cuidará. No olvides regar el jardín. Los tomates están madurando. Y alimenta a Sharik», añadió Víctor, entregándome el teléfono. Lo había llevado al pueblo ayer para que no estuviera solo. Sharik, nuestro mestizo heredado de los dueños anteriores, era amable pero ruidoso y exigente. Tomé el teléfono de Víctor y, mientras él se distraía hablando con su hermana, revisé rápidamente sus mensajes e historial de llamadas. Efectivamente, la conversación con la agencia de viajes Paradise Vacation había comenzado un mes atrás, mucho antes de mi operación. Llevaban tiempo planeando este viaje. Mi enfermedad solo lo había precipitado. Mejor hotel en Antalya. Vista directa al mar. Suite presidencial, traslado premium. Capté el precio, 280,000 rublos por 3 personas durante una semana. Casi la mitad de nuestros ahorros para emergencias. «Aquí tienes», dije, devolviendo el teléfono, cuidando de no revelar mi descubrimiento. «Te enviaré los datos del Sberbank». La tarjeta era dorada, con límites generosos. «Gracias, Lenochka», dijo Víctor, inclinándose para darme un beso en la mejilla. Percibí un nuevo perfume en él, uno que nunca antes había notado. «Nos iremos solo una semana. Mikhailich, mi sustituto te llevará al pueblo tras el alta. De todas formas, va para allá, a casa de su suegra». Se fueron, dejándome sola en la habitación del hospital con pensamientos zumbando como avispas agitadas. El plan se cristalizó casi de inmediato. 22 años de paciencia y autodominio se transformaron en determinación fría y calculada. Yo era contadora no solo por profesión, sino por vocación. Y ahora era momento de equilibrar las cuentas de nuestra vida familiar, donde la columna de débitos rebosaba de mis contribuciones mientras la de créditos apenas contenía algo a cambio. Llamé a mi amiga Tatiana, abogada en nuestra empresa, que podía ofrecerme consejo legal y apoyo moral. «Taniosh, necesito tu ayuda», dije al responder. «Siento que estoy al borde de un cambio importante en mi vida». «Len, ¿en serio?». Sus ojos se abrieron. 22 años y de repente algo tiene que pasar. Nos sentamos en su cocina 2 días después de la visita de mis familiares. Yo había salido del hospital por el fin de semana. El médico insistió en que un poco de comodidad hogareña ayudaría a mi recuperación, aunque en ese momento no sentía confort alguno en casa. «Pasó, Tania». 22 años. «Pasó», dije.
tomando un sorbo del té de hierbas que había preparado. Como en el chiste, un día despiertas y te das cuenta de que te han estado utilizando. Tatiana asintió con complicidad. Éramos amigas desde la universidad, y siempre había mirado mi matrimonio con escepticismo. Te está pisoteando, decía. Pero yo lo ignoraba, creyendo que el sacrificio por la familia era normal. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó, ofreciéndome unas galletas caseras. Divorcio, exhalé. La palabra aún cargaba cierto estigma en mi generación: no mantener una familia, no poder convivir, despedir al marido. Mis contemporáneos negarían con desaprobación, pero ahora no pensaba en juicios sociales, sino en pasos concretos. Primero, necesito entender mis derechos, dije, buscando mi bolso. Víctor y yo estamos legalmente casados. El apartamento se compró durante el matrimonio, pero está a su nombre. Él insistió, alegando que yo manejo todas las finanzas como contadora. El coche también está a su nombre. ¿Qué me corresponde en un divorcio? Tatiana, como abogada experimentada, entró de inmediato en modo profesional. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales, sin importar a nombre de quién estén, comenzó. Las excepciones son bienes personales, regalos o herencias. Si todo fue adquirido durante el matrimonio, la mitad del apartamento y del coche te corresponde legalmente, además de cualquier ahorro, acciones u otros valores. Pensé en nuestra cuenta conjunta, donde ingresaban ambos salarios, aunque predominaba el mío. Mi sueldo, como contadora jefe, era 1,5 veces superior al de Víctor. Durante los últimos 3 años, a menudo me pedía pequeñas cantidades prestadas, prometiendo devolverlas y nunca lo hacía. Somos familia, ¿para qué cuentas?, decía. Y yo asentía. También había regalos regulares a su madre y hermana, pagos a abogados y reparaciones del coche de su sobrino, todos cubiertos con fondos conjuntos sin discusión. No olvides los ahorros de pensión, añadió Tatiana. Es más complicado de dividir, pero tienes todo el derecho a la mitad. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Le conté sobre el viaje a Turquía y los mensajes que había encontrado en el teléfono de Víctor. Escucha, deberías revisar su teléfono más a fondo, dijo Tatiana. No quiero alarmarte, pero estos viajes con su madre y hermana suenan sospechosos, especialmente con el nuevo perfume. Un escalofrío me recorrió. La idea se insinuó, pero la aparté. Infidelidad. No, Víctor. Podía ser débil de carácter, dominado por su madre. Pero, ¿engañarme? Aún así, nuestra intimidad prácticamente había desaparecido en los últimos 6 meses. Siempre estaba cansado, estresado, trabajando hasta tarde. ¿Cómo reviso?, pregunté. Nunca deja su teléfono desatendido. Intenta por la noche, mientras duerme. Tienes unos días antes de que se vayan, ¿verdad?, sugirió Tatiana. Víctor, su madre y hermana se iban en 3 días. Yo sería llevada al pueblo por su colega Mijailich justo después del alta. Por cierto, dijo Tatiana animándose, ¿te preguntó por tus tarjetas? ¿Los PIN? No directamente, respondí. Pero noté que cuando pagaba en una tienda, se quedaba cerca observando cómo ingresaba el PIN. Recientemente, rebuscó en mi bolso con la excusa de buscar un pañuelo. Y, Lenochka, ¿hablas en serio?, dijo Tatiana, dejándose la taza y mirándome a los ojos. Si conoce los datos de tu tarjeta, podría retirar todo tu dinero mientras estás en el hospital o hacer transferencias desde Turquía. Tienen acceso a la banca online compartida, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, cada uno tiene acceso separado. Pero él a menudo pedía ver los extractos para conocer la situación financiera familiar. ¿Y se los mostraste? Por supuesto, somos marido y mujer. ¿Qué secretos habría? Me encogí de hombros. Len, eres contadora, ¿no lo ves? Podría memorizar tu información de acceso y tener control de todas tus cuentas. Un nudo helado se formó en mi estómago. Varias veces había ingresado mis datos con él cerca, sin ocultar la contraseña. Nunca imaginé que podría usarla en mi contra. Pero ahora, al unir todo, su repentino interés en mis finanzas, la planificación secreta del viaje, enviarme al pueblo sin acceso a las cuentas, el panorama era desagradable. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo el pánico subir. Primero, cambia todas las contraseñas y pins de inmediato. Y, idealmente, transfiere los fondos principales a una nueva cuenta que él no conozca, dijo Tatiana con firmeza.
¿Tienes otras tarjetas de las que él no sepa? Pensé un momento. Sí, una tarjeta de débito vinculada a un pequeño depósito que había hecho el año pasado por mi cumpleaños. Víctor conocía el depósito, pero no la tarjeta. Se encontraba en la caja de documentos. Sí, hay una, pero no tiene mucho dinero. Dije, no importa, lo importante es que él no lo sepa. Manos a la obra. Nos sentamos frente al ordenador de Tatiana y ella me guió para acceder a mi banca en línea. Cambié la contraseña de acceso, actualicé los PIN de todas mis tarjetas y establecí límites de retiro y transferencia. Luego, transferí la mayor parte de los fondos de nuestra cuenta conjunta a mi tarjeta personal, dejando solo lo necesario en la cuenta común para gastos cotidianos. ¿Es legal esto?, pregunté nerviosa, mirando la pantalla de confirmación. No tendrás problemas más adelante a la hora de dividir los bienes. No estás gastando ni ocultando el dinero, respondió Tatiana. Simplemente lo estás trasladando a una cuenta a la que él no puede acceder. Es una precaución prudente, no un robo. Además, podrás demostrar que estos fondos provienen principalmente de tus ingresos. Conserva todos los recibos y extractos, te serán útiles. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Por un lado, mis ahorros finalmente estaban seguros. Por otro, el hecho de tener que protegerme de mi propio marido era un doloroso reconocimiento del colapso de nuestra relación. Ahora, continuó Tatiana, cerrando el navegador. Pensemos en tu futuro inmediato. No irás al pueblo. ¿Qué? Me congelé. Entonces, ¿a dónde? A mi casa, dijo con sencillez. Tengo una habitación libre. Después del divorcio, Serioska se mudó. Podrás recuperarte tranquilamente mientras ellos trabajan en el jardín. Cuando se vayan, iremos a tu casa, recogeremos lo que necesites y decidiremos los pasos siguientes. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en muchos años, alguien consideraba mis intereses, mi salud y mi comodidad. Era tan extraño y profundamente conmovedor que no pude contener el llanto. Ahora, dijo Tatiana, dándome una palmada en el hombro. No te derrumbes. Tenemos trabajo por hacer. Y primero, necesitamos revisar el teléfono de Víctor. Tengo la sensación de que hay mucho por descubrir. Esa noche, de regreso a casa, encontré a Víctor inusualmente animado. Se movía de un lado a otro del apartamento, consultando constantemente el reloj y revisando el teléfono cada pocos minutos. Era extraño, especialmente después de mi conversación con Tatiana. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien?, preguntó distraídamente al entrar. Bien, respondí observándolo con atención. El médico dice que la recuperación va bien. Excelente, excelente. Ni siquiera me miró, continuando a hurgar en un cajón. Oye, ¿has visto mis gafas de sol? Las negras con montura dorada, junto al microondas en la cocina. Las dejaste allí ayer mientras almorzabas, le recordé. Ah, cierto. Se animó y salió corriendo a la cocina. Me dirigí lentamente al dormitorio y me senté con cuidado al borde de la cama. La incisión todavía dolía, pero físicamente me sentía mejor. Mi estado emocional, sin embargo, dejaba mucho que desear. Todo lo que estaba sucediendo parecía surrealista. Podría ser que mi esposo, con quien había compartido más de 20 años de vida, estuviera planeando robarme y dejarme sin recursos. Era incomprensible. La tarde transcurrió en una atmósfera extraña. Víctor estaba inusualmente animado, hablando sin cesar sobre el viaje, el maravilloso hotel que habían reservado y las excursiones previstas. Sin embargo, evitaba cuidadosamente mirarme a los ojos, sin interesarse por cómo me sentía realmente, o si me resultaría difícil manejarme sola en el pueblo. Preparé la cena. Una ligera sopa de verduras para mí, adecuada para postcirugía, y albóndigas con puré de patatas para él. Mientras nos sentábamos a comer, noté que Víctor consultaba constantemente el reloj. ¿Esperas a alguien?, pregunté casualmente. No, titubeó. Mamá prometió llamar para dar los detalles del viaje. Asentí, reprimiendo la urgencia de revelar que ya conocía sus planes. Por cierto, pensé, quizá no debería ir al pueblo. El médico dijo que todavía estoy demasiado débil para ese viaje. Víctor se congeló a mitad del tenedor con un hilo de pánico en la voz. ¿No ir? ¿Dónde estarás? No lo sé. Me encogí de hombros. Quizá me quede en casa o temporalmente con Tatiana. Ella se ofreció a ayudar. No,
Casi gritó, pero de inmediato suavizó el tono. Quiero decir, no puedes quedarte sola en casa. Podría pasar cualquier cosa. Y en casa de Tatiana hay poco espacio, demasiado lejos de nosotros. Estarías mejor en el pueblo. Aire, naturaleza, jardín, el perro, sacar agua del pozo. Vitia, ¿de verdad crees que podré hacer todo eso tras la cirugía? Vera Mikhailovna ayudará, intervine, recordándole que tenía 73 años y sufría artritis. El plan de Víctor se desmoronaba. Se mostraba visiblemente inseguro. Ya hemos decidido, dijo finalmente, con firmeza forzada. Mikhailich te llevará al pueblo. Le prometí a mamá que cuidarías la casa. ¿Qué casa? No pude contenerme. ¿La ruinosa? El techo gotea, los pisos crujen, la estufa humea, y quieres que esté allí después de la operación. No exageres, desestimó. La casa es sólida. De todos modos, basta de esta conversación, estoy cansado. Se levantó de la mesa, abandonando su comida a medio comer y se fue al salón. Lo escuché susurrando por teléfono, quizá con su madre, Larisa o alguien que no conocía. Tarde esa noche, después de que Víctor se durmiera, tomé cuidadosamente su teléfono de la mesita de noche. Afortunadamente, no tenía contraseña. Claramente, no esperaba que yo fisgara. Revisé mensajes, chats y el historial de llamadas. La correspondencia con la agencia de viajes confirmó mis sospechas. Habían planeado el viaje mucho antes de mi cirugía. Inicialmente, reservaron 2 habitaciones, no 3, como Víctor afirmaba. Una suite doble y una individual estándar. Claramente, la doble no estaba destinada a su madre. Al desplazarme más, encontré mensajes con alguien llamado Romanich. Los abrí y me quedé paralizada. Víctor discutía la venta de nuestro apartamento con este hombre. Los documentos casi están listos. Tan pronto su esposa firme el poder, podemos proceder, escribió Víctor. ¿Firmará ella?, preguntó Romanich. ¿A dónde podría ir? Solo diré que es para la oficina de impuestos. Un escalofrío me recorrió. Planeaban vender nuestro apartamento a mis espaldas. Parecía que pretendían obligarme a firmar los papeles mientras aún estaba débil por la cirugía o falsificar mi firma, mientras yo permanecía aislada en el pueblo, sin medios de comunicación. Seguí revisando y encontré otro mensaje. Esta vez de alguien llamado Marina. No veo la hora de nuestro viaje, cariño. Incluso estoy preparando un nuevo traje de baño solo para ti. Tu madre no se opondrá. Todo encajó. Víctor no solo intentaba apropiarse de nuestro dinero compartido. Planeaba una nueva vida con otra mujer. Aparentemente, su madre y hermana eran conscientes y apoyaban completamente este plan. Coloqué el teléfono cuidadosamente y regresé a la cama, sintiendo un extraño entumecimiento. No había ira ni traición, solo una fría, férrea determinación. Mañana llamaría a Tatiana, le contaría todo y enseñaría a Víctor una lección que recordaría toda su vida. Desperté por la mañana con un plan claro. Víctor se movía apresuradamente por el apartamento, preparando su viaje. Yo permanecí en la cama, observándolo, maravillada de lo extraño que se había vuelto. El hombre con quien había compartido 22 años de vida ahora parecía un desconocido, astuto, taimado y completamente carente de principios. ¿Cómo dormiste?, preguntó, notando que estaba despierta. Bien, mentí. En realidad, apenas había dormido, repasando mentalmente la información descubierta y elaborando mi defensa. ¿Cuándo te vas? Pasado mañana, por la mañana, sonrió de manera tan amplia y falsa que me erizó la piel. ¿Te las arreglarás sola?, preguntó. ¿Quizá Mikhailich podría llevarte al pueblo? Al menos la vecina podría vigilarte. No, negué con la cabeza. Me quedaré con Tatiana. Antes fue enfermera, puede ayudarme con los vendajes. Víctor se tensó visiblemente. ¿Quedarte con Tatiana? Pero ya decidimos ayer. No, Víctor. Tú decidiste, dije con calma. Ahora te comunico mi decisión. Después de una cirugía así, no puedo quedarme sola en el pueblo. Es peligroso para mi salud. ¿Peligroso? Peligroso, exclamó, agitando las manos con irritación. Está bien, estás en peligro. Pero los billetes que compramos, el viaje que pagamos, ¿eso no importa? A ti no te importa mi salud, así que ¿por qué debería importarme a mí tus planes?, respondí, manteniendo la voz serena aunque mi mente hervía de indignación.
Víctor guardó silencio, aparentemente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Luego suavizó el tono. Haz lo que quieras. Solo asegúrate de cuidar el apartamento y no olvides pagar los servicios. Las facturas están sobre la mesa. Asentí, pensando en el apartamento que planeaba vender mientras se preocupaba por las facturas. ¡Qué conmovedor! Por cierto, dije con naturalidad. ¿Me darías tu tarjeta dorada? Transferiré el dinero para tu viaje. Mi tarjeta azul no es ideal para operaciones en el extranjero. Víctor se iluminó, su plan volvía a encaminarse. Casi me río. Su entusiasmo por el hecho de que la ingenua Lenka le entregaría el dinero tan fácilmente era dolorosamente evidente. Sacó inmediatamente su billetera y me entregó la tarjeta. Mejor hacer la transferencia ahora, para asegurar que se procese antes de la salida. Por supuesto, asentí. Pero necesito revisar el saldo primero, para ver cuánto puedo transferir sin afectar el presupuesto del hogar. Frunció el ceño. ¿Para qué revisar? ¿Sabes cuánto hay en tu cuenta? Más o menos, me encogí de hombros. Pero ha habido muchos gastos recientes por medicina y hospital. Necesito un cálculo exacto. Víctor se mostró visiblemente tenso, pero no podía objetar. Siempre había sido meticulosa con las finanzas. Eso no despertaba sospechas. Está bien, dijo finalmente. Solo no demores. Transfiere lo máximo posible. Nunca se sabe qué podría necesitarse. Por supuesto, sonreí para mí misma, apreciando mis habilidades de actuación, habilidades que no sabía que poseía. Cuando Víctor se fue, supuestamente a comprar regalos para Nina Petrovna y Larisa. Pero en realidad, como ahora comprendía, para encontrarse con la misteriosa Marina, llamé a Tatiana. No lo vas a creer, dije apenas respondió. No solo intenta quedarse con el dinero, planea vender nuestro apartamento y huir con su amante. ¿Qué? Tatiana se quedó en shock. Exactamente. Encontré mensajes de Romanich y Marina. Pretendían obligarme a firmar un poder o falsificar mi firma. La voz de Tatiana se endureció. Lena, eso es un crimen. Fraude, falsificación. Debes acudir a la policía. Todavía no, decidí. Primero debo reunir toda la evidencia y asegurarme. Me dio su tarjeta para transferir el dinero del viaje. Prácticamente me lo está entregando. ¿Y qué harás? Por ahora, fingiré que confío en él. Transferiré solo lo suficiente para que puedan comprar los billetes de regreso cuando se den cuenta de que no tienen acceso a mis ahorros. Todo lo demás estará oculto. Tatiana aprobó el plan y se ofreció a venir por la tarde para ayudar a reunir documentos y pertenencias para mi mudanza temporal a su casa. Además, haz copias de todos los documentos del apartamento, aconsejó, certificado de matrimonio, extractos bancarios, todo. Necesitarás solicitar una restricción sobre cualquier transacción inmobiliaria sin tu consentimiento personal. Después de hablar con Tatiana, recuperé una vieja caja de joyas del armario, donde guardaba documentos importantes, certificado de matrimonio, extractos bancarios y pólizas de seguro. Mientras revisaba los papeles, encontré una vieja fotografía. Víctor y yo en el día de nuestra boda. Yo con un vestido blanco de encaje, él con un traje oscuro. Éramos jóvenes, felices. Yo tenía 30, él 32. Al mirar a aquel joven sonriente, me costaba creer que se hubiera convertido en un calculador estafador, listo para robar a su propia esposa. ¿Qué había sucedido con los años, cuando el amor y el respeto fueron reemplazados por frialdad y traición? ¿O acaso existieron alguna vez? Quizá Víctor siempre me había visto como una fuente de ingresos, un accesorio conveniente para su vida. Aparté la fotografía. No había tiempo para nostalgia sentimental. Se requería acción. Primero, llamé al banco y bloqueé el acceso a mi cuenta online desde todos los dispositivos excepto mi teléfono. Luego, solicité la reemisión de todas mis tarjetas, a entregar en la dirección de Tatiana. Después, revisé con detenimiento los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que encontré me dejó atónita. Víctor había estado retirando sistemáticamente dinero de nuestra cuenta conjunta en pequeñas cantidades para evitar sospechas. En 6 meses, casi 300,000 rublos habían desaparecido. También había transacciones sospechosas en joyerías, pagos en restaurantes caros en noches que decía trabajar hasta tarde, e incluso una reserva de hotel en nuestra propia ciudad. Antes no me había percatado.
demasiado absorbida en el trabajo y las tareas domésticas. O quizás simplemente no quise verlo. Por la tarde, Tatiana llegó y juntas revisamos todos los documentos. Lena, esto no se trata solo de Turquía o la venta del apartamento, dijo tras examinar los extractos. Parece que el asunto de Víctor ha continuado durante meses y ha estado desviando dinero regularmente. ¿Hacia dónde? Pregunté. Esa es la pregunta, respondió con severidad. Regalos para la amante, cenas fuera. Patrón clásico. Tatiana negó con la cabeza. Mira esta transferencia a una empresa llamada New Horizon. Había buscado información. Es una agencia inmobiliaria en Antalya. Planea comprar propiedad allí. Un escalofrío me recorrió. La imagen era aterradoramente clara. Víctor no solo planeaba unas vacaciones en Turquía, sino establecerse allí con otra mujer, vender nuestro apartamento, apropiarse de todo el dinero y empezar una nueva vida en la costa mediterránea, dejándome a mí en la casa ruinosa del pueblo, sin recursos. Un canalla, susurré. Totalmente, asintió Tatiana. Pero le ganaremos. Mañana iremos al notario para solicitar una restricción sobre transacciones inmobiliarias. Luego al MFC para registrarlo en Rosregister y a un abogado de divorcio. Debemos empezar el proceso de inmediato. Asentí en silencio, sintiendo una extraña mezcla de vacío y determinación. 22 años de vida habían sido desperdiciados, pero al menos no permitiría que destruyera mi futuro. ¿Y la tarjeta dorada?, preguntó Tatiana. ¿Prometiste transferir el dinero? Sí, me encargaré ahora, dije. Abrí la aplicación bancaria y transferí solo lo suficiente para cubrir 3 billetes de regreso, no más. Un gesto simbólico, suficiente para que no sospecharan que retenía la mayor parte de mis ahorros. Después de lo que planearon para ti, sigues siendo demasiado amable, resopló Tatiana. Luego comenzamos a empacar mis cosas, ropa esencial, documentos, medicinas y sobre todo, los álbumes de fotos con recuerdos de mis padres y mi infancia, piezas irreemplazables de mi vida. Metódicamente empacamos solo lo necesario, cada objeto reflejo de un año de mi existencia, decidiendo qué llevar al futuro y qué dejar atrás. ¿Sabes?, dije, sosteniendo un álbum de fotos. Nunca imaginé empezar de nuevo a los 52. Siempre creí que a esta edad, la vida estaba fija, establecida. Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tatiana me apretó la mano con ánimo. Recordé la misma sensación de alivio que tuve al divorciarme de Sergei a los 48. Lo que parecía un final resultó ser, en realidad, el comienzo de una vida mucho más feliz. Cuando Víctor regresó, cargado de bolsas y oliendo a un perfume caro y desconocido, aparentemente un regalo de Marina, preguntó con aparente naturalidad. ¿Cómo van las cosas? ¿Transferiste el dinero? Sí, asentí. Revisó su teléfono y su expresión cayó. 30.000 rublos, me miró, apenas disimulando su irritación. Lena, eso no alcanza para nada, necesitamos mucho más para los 3 durante una semana. Lo siento, dije encogiéndome de hombros. No puedo transferir más. Las facturas médicas recientes, los medicamentos, los servicios, la comida. Elevó la voz. Tenías más de 300.000 en tu cuenta, ¿a dónde fue ese dinero? Sonreí para mis adentros, así que había estado vigilando mis cuentas todo el tiempo. Conocía las sumas exactas y había contado con ellas. Había retirado algo de efectivo antes de la operación, mintiendo con calma, por supuesto, por si lo necesitaba urgentemente en el hospital y mis tarjetas no estuvieran a mano. Otra parte la transfería a una cuenta de ahorro con mayor interés. Víctor estaba visiblemente irritado, aunque intentaba mantener la compostura. Su plan se desmoronaba ante sus propios ojos, y no sabía cómo reaccionar. Está bien, murmuró finalmente. Hablaré con mamá. Tal vez pueda aportar algo de sus ahorros. Casi me río. Nina Petrovna no tenía ahorros, siempre había dependido de Víctor y de mí, quejándose constantemente de su pensión insuficiente y pidiendo dinero para medicinas, reparaciones o ropa nueva. Por supuesto, habla con ella, respondí. Tal vez Larisa también pueda ayudar. Su esposo es empresario, seguramente no les falta dinero. Víctor murmuró algo y se fue al baño. Lo escuché hablar en voz baja con alguien, probablemente Marina, sobre los contratiempos surgidos. El resto del día antes de su partida fue tenso.
Víctor estaba irritable e inquieto, revisando constantemente su teléfono, haciendo llamadas y susurrando con alguien. Varias veces intentó averiguar si tenía otras cuentas o ahorros desconocidos para él. Yo solo me encogía de hombros, fingiendo que todo estaba a la vista y que no había secretos. Aquella tarde, Nina Petrovna y Larisa aparecieron, supuestamente para despedirse y desearme pronta recuperación. En realidad, venían a discutir asuntos financieros. Pude escucharlas susurrando en la cocina, creyendo que yo no las oía. ¿De dónde sacaremos otros 200,000? Susurró Larisa. Ya he agotado todas mis tarjetas de crédito en ropa para el viaje. Cálmate, advirtió Nina Petrovna. No grites, Lenka nos escuchará. Tendremos que revisar el plan. ¿Estás segura de que no sospecha? Preguntó Víctor. Totalmente, respondió. Es ingenua y confiada, como siempre. Ya no queda dinero. Revisé su aplicación bancaria mientras se duchaba. Transfirió casi todo a una cuenta de ahorro. ¿Y ahora qué? ¿Cancelar el viaje? Preguntó Larisa. No, dijo Víctor con firmeza. Vamos. El dinero para los boletos y el hotel es suficiente. Lo demás lo resolveremos después. Lo principal es sacar a Lenka de la ciudad, llevarla al pueblo y cuando regresemos, venderemos el apartamento. Volví al dormitorio en silencio, hirviendo de indignación y resentimiento. Hablaban de mí como si fuera un objeto que se mueve, usa y desecha, como si no tuviera sentimientos, deseos o planes propios. Pronto, pensé, recostada en la cama y escuchando sus susurros, se irán a su viaje a Turquía, y cuando regresen, les espera una sorpresa mayúscula. A la mañana siguiente, acompañé a Víctor, su madre y su hermana hasta la puerta. Estaban entusiasmados con el viaje, a pesar de preocuparse por los problemas financieros. Víctor me abrazó con fuerza y sentí una punzada de tristeza, no por él, sino por los sentimientos que alguna vez había tenido hacia este hombre. Recupérate pronto, dijo, fingiendo preocupación. Llamaré todos los días. Claro, sonreí. Que disfruten del viaje. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, llamé a Tatiana. Se han ido, dije. Puedes venir, es hora de empezar una nueva vida. Los siguientes 2 días transcurrieron con un ritmo febril. Tatiana y yo visitamos oficinas, reunimos documentos y consultamos abogados. Trasladé lo esencial a su casa. Ropa, medicamentos, documentos personales y algunos objetos sentimentales. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina. De repente me pareció un equipaje innecesario. Restos de una vida a la que ya no pertenecía. Extraño, ¿no? Comenté a Tatiana mientras tomábamos té en su acogedora cocina. Pasamos años organizándolo todo y ahora lo miro y pienso, ¿por qué? ¿Para qué? Las cosas materiales van y vienen. Ella, filosófica, añadió. Lo que importa eres tú, tu vida, tu salud, tus sueños. Todo lo demás se puede reconstruir. Sonreí agradecida. Tatiana siempre sabía cómo darme el apoyo justo. Víctor llamó todos los días tal como prometió, pero no para preocuparse por mi salud, solo para averiguar dónde estaba y qué hacía. Claramente, el plan de vender el apartamento seguía en marcha y necesitaba asegurarse de que no interfiriera. ¿Cómo van las cosas en el pueblo?, preguntó, fingiendo preocupación. No estoy en el pueblo, Víctor, respondí con calma. Estoy en casa de Tatiana, como te dije antes de que te fueras. Un silencio tenso siguió. Pude casi sentir su ira a través del teléfono. ¿Estás loca?, exclamó finalmente. ¿Quién cuida la casa, el jardín, a Sharik? Llevé a Sharik a casa de Tatiana, contesté. Y la casa no se caerá en una semana. Lenka, me estás decepcionando. Su voz denotaba desesperación. He confiado en ti durante 22 años. Víctor, dije en voz baja. Murmuró algo ininteligible. Se despidió apresuradamente y colgó. Supe que llamaría de inmediato a sus cómplices. Su madre, su hermana, tal vez la misteriosa Marina, para informar sobre los imprevistos. Solo que los imprevistos recién comenzaban. Tatiana y yo, junto con su amigo abogado Andrei Valerievich, presentamos una solicitud ante Rosreester para prohibir cualquier acción registral sobre nuestro apartamento sin mi presencia. Luego interpusimos una demanda de división de bienes, dejando claro que el apartamento y el coche fueron adquiridos durante el matrimonio con fondos conjuntos y debían repartirse equitativamente. En principio,
Podrías reclamar una porción mayor, observó Andrei Valerievich mientras revisaba los documentos, si podemos demostrar que tu contribución al presupuesto familiar fue sustancialmente superior. No ahora, decidí. Lo prioritario es la rapidez, no la ganancia máxima. Quiero resolver esto cuanto antes y seguir adelante. Al tercer día tras la partida de Víctor, llamó su madre. Me sorprendió. Nina Petrovna rara vez hablaba conmigo directamente. Usualmente se comunicaba a través de su hijo. Lenochka, ¿cómo estás? Su voz rebosaba falsa preocupación. No hemos estado preocupadas. Vitenka dice que no fuiste al pueblo, ¿verdad? No, Nina Petrovna, estoy con una amiga, respondí con cortesía. Tras la operación necesitaba supervisión constante y en el pueblo estaría completamente sola. Oh, querida, ¿realmente necesitas supervisión? Suspiró teatralmente. Deberías tomar aire fresco, relajarte en la naturaleza. La ciudad es sofocante y polvorienta. Gracias por su preocupación, dije con calma, aunque por dentro hervía. Ya tomé mi decisión. ¿Y cómo va el viaje? ¿Te gusta el hotel? ¿Hotel? Hizo una breve pausa. Sí, el hotel está bien. Pero hay un pequeño problema. Esperábamos encontrar más dinero en tu tarjeta, pero apenas queda algo. Ni siquiera podemos permitirnos las excursiones. Lo siento mucho, dije fingiendo compasión. Pero como saben, estos son tiempos difíciles. La crisis, todos los contratiempos. Lenochka, su voz se endureció. ¿No podrías transferir un poco más, solo para no pasar hambre durante las vacaciones? Queremos probar frutas locales y comprar algunos recuerdos. Me temo que no puedo, respondí con firmeza. Ya transferí todo el dinero disponible. Tienen suficiente para los boletos de regreso, lo demás tendrán que administrarlo con economía. Nina Petrovna suspiró con dramatismo, casi me hizo reír. Muy bien, como tú veas. Su voz adquirió un tono de acero, pero no te quejes después de que no te consideremos. Las obligaciones familiares van en ambos sentidos. Exactamente. Asentí, aunque no podía verme. Efectivamente, van en ambos sentidos. Ese era el punto. Tras esa llamada, bloqueé el número de mi suegra. Había soportado 22 años de sus reproches, complaciendo sus caprichos y tolerando su intromisión en mi vida con Víctor. No un día más. Esa tarde, ingresé a mi cuenta de redes sociales y vi un mensaje de una mujer desconocida. Hola Elena, me llamo Marina. Necesitamos hablar. Es sobre Víctor, el corazón me latía con fuerza. La misteriosa mujer, la amante de mi esposo, tenía la osadía de escribirme directamente. Mostré el mensaje a Tatiana. ¿Responderás?, preguntó. Por supuesto, asentí. Tengo mucha curiosidad por saber qué quiere decir. Hola Marina, escribí. Te escucho. La respuesta llegó casi de inmediato, mejor por teléfono. ¿Puedo llamarte? Le di mi número y un minuto después sonó el teléfono. Hola, dije esforzándome por mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. Elena, hola, soy Marina. Su voz era joven, clara, quizás unos 35 años. Gracias por aceptar hablar, dije. De nada, respondió de manera concisa. ¿Qué quieres decirme? Ella vaciló. No sé si estás al tanto, pero Víctor y yo hemos estado viéndonos durante más de un año. Lo sé, respondí con calma, aunque descubrir que había sido durante más de un año me dolió profundamente. Todo este tiempo mientras yo manejaba la casa, cocinaba sus cenas y cuidaba de su comodidad, él veía a otra mujer. ¿Y qué sigue?, pregunté. Me dijo que estabas divorciada, continuó Marina, que solo vivían juntos por costumbre, que ya no eran marido y mujer, que tú misma querías el divorcio, pero lo retrasabas por la división de bienes. Casi me río. ¡Qué historia tan conveniente! Justificando perfectamente su doble vida. Eso no es cierto, dije con firmeza. No estamos divorciados, y hasta hace poco no tenía idea de que existieran problemas en nuestro matrimonio. Hubo una pausa. Pude escuchar su respiración agitada. Eso pensé, dijo finalmente. Cuando vi fotos en tu perfil, parecen una pareja tan feliz. Renovaciones juntos el año pasado, vacaciones. ¿Por qué me llamaste Marina? Para ir al grano. ¿Qué quieres? La verdad, dijo sencillamente. Quiero saber la verdad. Víctor me prometió que empezaríamos una nueva vida, que después de este viaje dejaría su pasado atrás y estaríamos juntos. Incluso habló de mudarse a Turquía y comprar propiedades allí. Usando mi dinero. Añadí con severidad.
La propiedad en Turquía, los boletos, el hotel de 5 estrellas, todos los lujos, Víctor planeaba pagarlo con dinero que me había robado. Él gana solo alrededor de 2/3 de mis ingresos y tiene predilección por vivir a expensas de los demás. No lo sabía, dijo Marina suavemente. Él me dijo que tenía un negocio exitoso, que consultaba concesionarios de autos y obtenía comisiones por ventas. Es gerente de ventas en un concesionario de autos usados, interrumpí, con un salario de 60,000 y pequeñas bonificaciones. Apenas suficiente para sus gastos personales y mucho menos para mantener a su madre y hermana quienes dependen constantemente de él. Marina exhaló con fuerza. Madre y hermana. Dijo que iba con amigos. Pensé unirme a ellos unos días después de terminar el trabajo. Me impactó la audacia de Víctor, mentirle a todos a la vez, a mí, a Marina. Quizá incluso a su propia madre. Un virtuoso del engaño, Marina, dije con suavidad, comprendiendo que ella también era víctima de sus manipulaciones. No sé cómo es tu relación con Víctor ni cuán seria sea, pero te está engañando igual que me engañó a mí todos estos años. Reflexiona si quieres a alguien así en tu vida. No lo sé. Su voz tembló con lágrimas. Lo amé de verdad. Pensé que era real. De repente sentí compasión por esta mujer desconocida. ¿Cuántas otras habrían caído en el encanto y las promesas de Víctor? Escucha, dije. He solicitado el divorcio. Víctor pronto estará libre y podrías estar oficialmente con él. Pero piénsalo bien antes de enredar tu vida con alguien así. Un hombre que traiciona a una mujer traicionará a otra con la misma facilidad. Gracias, susurró Marina. Gracias por tu honestidad. Pocas personas hablarían con tanta franqueza. Solidaridad femenina, sonreí. Debemos ayudarnos, no pelear por hombres que no lo valen. Tras hablar con Marina, sentí un extraño alivio. Como si el último hilo que me ataba a mi vida pasada se hubiera roto. Sin dudas, sin vacilaciones, solo claridad. Estaba haciendo lo correcto. Al 5.º día de la estancia de Víctor en Turquía, llamó desde un número desconocido, presumiblemente una SIM local. Elena. Su voz sonaba cansada e irritada. Tenemos un problema. No podemos retirar dinero de tu tarjeta. En ningún cajero. ¿Qué ocurre? Pregunté con calma. Bloqueaste la tarjeta, expliqué, y cambiaste todas las contraseñas. ¿Qué casi gritas? ¿Por qué? ¿Cómo se supone que vivamos aquí ahora? Ni siquiera tenemos suficiente para comer, le recordé. Transferí el dinero para sus boletos de regreso. ¿Y qué hay de la comida? Insistió. Bueno, pueden comer en el hotel. Todo está incluido, ¿no? Respondí con calma, aunque por dentro hervía. Lena, ¿has perdido la cabeza? Su susurro se tornó furioso. Estamos completamente arruinados aquí. Mamá llora. Larisa está histérica. ¿Qué se supone que hagamos? Vuelvan a casa, dije simplemente. Pagué sus boletos como prometí. ¿El resto? Consideren que es el pago por una lección de vida muy importante. ¿Qué lección? Explotó. ¿Te das cuenta de lo mal que estamos? Parecemos mendigos en un hotel de 5 estrellas sin un centavo a nuestro nombre. Y casi terminé siendo una mendiga en el sentido literal, respondí. Sin apartamento, sin dinero, sin futuro. Todo gracias a tu plan de vender nuestro piso a mis espaldas y huir con tu amante a Turquía. Siguió un silencio atónito. Podía casi ver la mandíbula de Víctor caer, su rostro palidecer. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeó finalmente. ¿Qué amante? ¿Qué venta? Víctor, suspiré. Dejemos el teatro. Sé todo sobre Marina, sobre el plan de New Horizon, sobre el poder notarial que intentaste conseguir mediante engaños, todos tus planes, todas tus estafas. Vi los mensajes en tu teléfono, los extractos bancarios, las transacciones. ¿Revisaste mi teléfono? Exclamó, indignado. Casi me río de lo absurdo. El hombre que había planeado robarme estaba escandalizado por una supuesta violación de su espacio personal. Sí, lo revisé, dije con calma. Y hice lo correcto. De no haberlo hecho, estaría ahora en una casa de pueblo en ruinas, sin dinero ni techo, mientras tú disfrutarías con tu joven amante en Antalya, a costa de mis ingresos. Lena, estás interpretando todo mal. Intentó justificarse. No te molestes, lo interrumpí. He comprendido todo y tomado una decisión. La demanda de divorcio está presentada. La propiedad se dividirá en los tribunales. Y sí. He bloqueado cualquier transacción sobre el apartamento, así que olvídate de venderlo. Estaba jadeando de furia.
No puedes hacerme esto, después de tantos años de matrimonio. Puedo, Víctor, dije con firmeza, precisamente por todos esos años. Debo hacerlo porque no me dejaste otra opción. Iré a hacer que firmes los papeles de todos modos, gritó. Amenazas, Víctor, respondí, negando con la cabeza aunque no pudiera verlo. Añádelo a tu lista de hazañas. Por cierto, nuestra conversación está siendo grabada para el tribunal. Mentí. No estaba grabando nada. Pero Víctor cambió de inmediato el tono. Lena, hablemos con calma, dijo intentando persuadirme. Seguro podemos resolver esto. Déjame explicar. No expliques nada, interrumpí. Todo está claro. Querías dinero para los billetes de regreso. Te lo envié. Lo demás se resolverá en Rusia, mediante los tribunales y nuestros abogados. Adiós, Víctor. Colgué, sintiendo un extraño vacío. No había regodeo ni satisfacción ante su pánico. Solo cansancio y una ligera tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Y bien?, preguntó Tatiana, sentada a mi lado todo ese tiempo. Como era de esperar, me encogí de hombros. Primero amenazas, luego intentos de manipulación, clásico Víctor. Sonrió con ironía. Me pregunto cómo se saldrán de esto ahora. Estoy segura de que tu madre encontrará a alguien que les preste dinero, dije. Es experta en sacar dinero de los demás. Y si no, bueno, tendrán que vivir unas vacaciones económicas. Quizá incluso trabajar para ahorrar para sus billetes de regreso. Ambas sonreímos imaginando a Nina Petrovna trabajando de camarera en un café turco o a Larisa vendiendo souvenirs en la playa. Sabes, reflexionó Tatiana, es casi poético. Toda su vida vivieron de tu generosidad, aprovechándose de tu bondad, y ahora finalmente aprenderán lo que significa depender solo de uno mismo. Asentí, sintiendo cómo una calma me invadía. Por primera vez en años era completamente libre, de manipulaciones, de culpabilidad, de la necesidad de complacer o adaptarme. Y esa libertad me embriagaba más que un buen vino. ¿Y ahora qué? ¿Planes para la nueva vida?, aplaudió Tatiana. Primero recuperarme, sonreí, y después, ya veremos. Tal vez reducir el tamaño del piso pero conservar un buen espacio. Quizá unas vacaciones sola o contigo si quieres compañía. Tal vez finalmente iniciar un pequeño negocio, algo propio. Excelentes planes, aprobó Tatiana. Pero por ahora y mañana tendrás que ir al banco a recoger tus nuevas tarjetas. Nuevo comienzo, ¿verdad? Exactamente. Asentí, sintiendo despertar una emoción largamente dormida. El entusiasmo por nuevas posibilidades, nuevos horizontes y mi propia vida. Los días siguientes se sintieron surrealistas. Por un lado, un increíble sentido de calma y certeza sobre mis acciones. Por otro, olas pasajeras de ansiedad. ¿Qué sigue? ¿Cómo viviré sola después de tantos años? Pero esos momentos fueron breves. El apoyo de Tatiana y nuestro plan claro me mantenían centrada. Lena, te llamó el juzgado, dijo Tatiana al regresar del trabajo. Tu demanda de divorcio ha sido aceptada. La audiencia preliminar está programada dentro de 2 semanas. ¿Estás lista? Absolutamente, asentí. Cuanto antes mejor. Quiero cerrar esto de una vez por todas. ¿Y si Víctor demora el divorcio?, preguntó Tatiana. Entonces presentaremos una demanda separada para la división de bienes, decidí. De cualquier manera, no hay vuelta atrás. Esa tarde Víctor volvió a llamar. Esta vez su voz estaba apagada, sin la arrogancia habitual. Lena, tuvimos que dejar el hotel, dijo. Estamos viviendo en un antro en las afueras. Ni siquiera tenemos suficiente dinero para comida decente. Lo comprendo, respondí con frialdad, sin un atisbo de piedad. Mamá llora todos los días. Larisa está en pánico total. Es insoportable. Me lo imagino. Asentí mentalmente recordando cuántas veces soporté sus quejas y caprichos. ¿Cómo piensas regresar? No lo sé, dijo con voz cansada. Los billetes para nuestras fechas están agotados y los nuevos requerirán dinero extra. Tendremos que pedir prestado a alguien aquí. Marina no podrá ayudarte. Pregunté con naturalidad. Siguió un silencio tenso. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, demandó Víctor finalmente. Pregunté si Marina podía ayudarles. Repetí con calma. Tu novia, la que planeabas llevarte a Turquía para empezar una nueva vida, no debía llegar en unos días. ¿Dónde está?, titubeó. Lena, no es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Vitia?, pregunté con calma.
Pienso que mi marido pasó casi 2 años viendo a otra mujer, planeando robar mi dinero, vender nuestro piso y empezar una nueva vida en el extranjero. ¿Estoy equivocada? No es así, exclamó. Pero su voz carecía de convicción. Sí, tuve una relación con Marina, pero nunca planeé. Basta, lo interrumpí. He visto tus mensajes con Romanich sobre la venta del piso. He visto las transacciones a la inmobiliaria turca. Hablé con Marina, ella confirmó tus planes de mudanza. Así que no mientas, no ahora. Víctor suspiró con fuerza. Está bien, admitió finalmente. Sí, quería empezar una nueva vida. Pero ¿entiendes por qué? 22 años viviendo a la sombra de mi propia esposa, una sensación constante de insuficiencia. Tú siempre ganabas más, siempre tenías más éxito. Me sentía un apéndice inútil, no podía creer lo que oía. Me culpaba por su traición. Vitia, dije con calma. Nunca te reproché el dinero. Nunca conté lo mío contra lo tuyo. Todo se compartía, el dinero, el piso, nuestra vida. Tú decidiste que no era suficiente. Elegiste robar y mentir. ¿Qué importa ahora? Dijo sombríamente. Ya terminó. Incluso Marina se alejó después de nuestra conversación. Dijo que no quiere saber nada de un mentiroso. Una chica inteligente, pensé, pero no lo dije en voz alta. Lena, cambió el tono de Víctor casi suplicante. Te lo pido, ayúdanos a regresar. Transfiérenos un poco más de dinero, al menos para un hotel decente y comida hasta el vuelo. Te prometo que te lo devolveré. Conseguiré un segundo trabajo. Trabajaré día y noche. No, Vitia, dije con firmeza. Te he dado dinero para los boletos de regreso. El resto es tu problema. Y si falta dinero, trabaja para conseguirlo. Turquía siempre necesita manos, hoteles, restaurantes. Tu madre, en su día, fue cocinera, no ha perdido sus habilidades. ¿Estás bromeando?, exclamó. Mi madre tiene 68 años, ¿qué trabajo? Y yo tengo 52 años y acabo de pasar por una cirugía mayor, respondí. Pero eso no te molestó cuando planeaste enviarme sola al pueblo a cavar en el jardín y sacar agua del pozo. Así que no veo problema alguno. Víctor estalló en una sarta de insultos. Lo escuché en silencio, dejándole desahogarse. Era más fácil enfrentar la realidad después. ¿Terminaste?, pregunté cuando finalmente hizo una pausa. Entonces escucha con atención, dije. El divorcio se llevará a cabo, quieras o no. Dividiremos los bienes mediante los tribunales. Recogeré tus cosas y las dejaré con el conserje. No te molestes en volver, estás bloqueada. He cambiado las cerraduras, no puedes, gritó. Este también es mi apartamento, respondí con calma. Hasta que el tribunal decida sobre la división de bienes, tengo todo el derecho de residir aquí y restringir el acceso, especialmente dado tus amenazas. Por cierto, he informado al tribunal y a la policía sobre esas amenazas, así que ni lo intentes. Esa última parte era una pequeña mentira. No había llamado a la policía, pero Víctor no necesitaba saberlo. ¿Has pensado bien esto?, preguntó con un matiz de respeto en la voz. Sí, Vitia, lo he hecho, confirmé. Y si tú también usas la cabeza, verás que la mejor solución es una separación pacífica. Reconoces el divorcio, no impugnas la división de bienes y nos separamos civilizadamente, sin escándalos, sin acusaciones públicas. Ni siquiera reclamaré daños morales, aunque tendría todo el derecho. Hubo una pausa. Pude casi escuchar cómo giraban los engranajes en la mente de Víctor calculando opciones. Está bien, dijo por fin, pero necesito al menos parte del dinero de la venta del apartamento para comenzar una nueva vida. Recibirás exactamente la mitad, respondí, y ni un centavo más, tras la decisión del tribunal. ¿Y tu madre? Necesita un lugar donde vivir. Casi me río. La misma cantaleta de siempre, pobre mamá, hay que cuidarla. Vitia, tu madre tiene 68 años, no 98. Tiene una pensión y su propio apartamento, aunque pequeño. Y sigue oficialmente registrada en el comedor Berezka como cocinera a tiempo parcial, aunque no trabaja allí desde hace 5 años. Cobra su salario regularmente, pagamos sus impuestos. Así que no actúes como si fuera indefensa. Víctor guardó silencio, claramente sin esperar que yo conociera ese pequeño arreglo familiar. ¿Cómo sabes todo esto?, exigió finalmente, con irritación apenas contenida. Soy la contadora principal, Vitia, le recordé. Analizar los flujos financieros es mi trabajo. Y créeme,
He pasado la última semana escrutando nuestras finanzas familiares. Los resultados son reveladores, maldita sea, murmuró. Pero ten en cuenta esto, no me rendiré fácilmente si crees que puedes simplemente sacarme de tu vida. No te estoy sacando. Interrumpí. Tú elegiste robarme y huir. Yo solo acepto las consecuencias, y te sugiero que hagas lo mismo. Colgué antes de que pudiera responder. La conversación me dejó agotada emocionalmente, aunque había mantenido la calma. Era repugnante escuchar sus excusas, sus débiles intentos de culparme a mí, sus manipulaciones con su pobre madre. Todas las tácticas que habían funcionado durante años ahora fracasaban. El velo se había levantado y finalmente veía al verdadero Víctor, egoísta, mezquino, dispuesto a hacer cualquier cosa por su propio beneficio. ¿Y bien?, preguntó Tatiana, asomándose a la habitación. Por mi expresión, supo que la conversación había sido intensa. Es quedarse corta. Froté mis sienes. Pero lo importante es que entiende que no hay vuelta atrás. El divorcio ocurrirá, quiera él o no. En el fondo, probablemente ya se haya resignado, encogiéndose de hombros y negociando solo para salvar lo máximo posible, el clásico Víctor. Tatiana se sentó a mi lado y me abrazó suavemente por los hombros. «Sabes, te admiro», dijo en voz baja. «Muchas personas en tu situación se habrían derrumbado, habrían caído en la depresión o se habrían entregado a la autocompasión. Y tú, tomaste el control y actuaste. No tenía otra opción», murmuré, esbozando una leve sonrisa. O actuaba o no quedaba nada. «Siempre hay una elección», replicó Tatiana. «Y tú elegiste luchar en lugar de rendirte. Eso requiere valor», asentí, con gratitud llenando mi pecho. Su apoyo significaba el mundo en estos días difíciles. A la mañana siguiente me despertó una llamada de un número desconocido. Con cierta reticencia respondí, esperando otra queja de Víctor. «Hola», dije con cautela. «Lena, hola. Soy Marina». La voz sonaba tensa. «Lamento llamar tan temprano, pero necesito decirte algo». «Te escucho», dije, incorporándome en la cama, con el pulso acelerado. «Víctor me contactó anoche», comenzó. «Dijo que entendiste mal todo, que fue un error. Me pidió que los ayudara con dinero, prometiendo devolverlo una vez regresaran a Rusia y resolvieran lo del apartamento». «¿Y qué le dijiste?», pregunté, con una irritación contenida. Por supuesto que me negué. Su voz sonaba dolida. «Después de nuestra conversación, no confío ni en una palabra de lo que dice». «Pero ese no es el punto principal». Afirmó que había un acuerdo entre ustedes sobre el apartamento, que planeabas venderlo y dividir el dinero, y que todo lo del fraude era una invención tuya para vengarte. «O de mí», negué con la cabeza. «Víctor nunca cambia. Mismas manipulaciones, mismas mentiras, Marina», dije con firmeza. «No hubo ningún acuerdo. Descubrí sus planes para vender el apartamento completamente por accidente, a través de sus mensajes con alguien llamado Romanich. No tenía intención de vender nada. Acabo de pasar por una cirugía. Necesito paz y estabilidad, no el caos de mudanzas y búsqueda de vivienda». «Eso sospechaba», suspiró Marina. «Solo quería estar segura». Sonaba tan convincente. «Convincente, de hecho», asentí. 22 años me llevó por la nariz y nunca sospeché nada. No te culpes, no eres la primera ni, me temo, la última en caer en sus historias. Gracias por entender». Su voz se suavizó con alivio. «Y perdóname, realmente no sabía que estaba casado, ni sobre tu situación ni tu cirugía. Todo lo pintó diferente. No te culpo», dije sinceramente. «También eres víctima de sus mentiras. Lo importante es que ahora conoces la verdad». Tras hablar con Marina, me senté largo rato mirando por la ventana, reflexionando sobre cuán hábilmente Víctor había tejido su red de engaños todos estos años. ¿Cuántos secretos más?, me preguntaba. ¿Cuántas traiciones más se ocultaban tras su sonrisa encantadora y palabras suaves? Curiosamente, estos pensamientos no causaban dolor ni desesperación, solo una determinación tranquila de avanzar, de construir una nueva vida libre de mentiras, manipulaciones y del peso interminable de la culpa por los errores de otro. 3 días después, Larisa llamó. Su voz sonaba inusualmente apagada, incluso humilde. «Lena, hola», dijo sin su habitual arrogancia. «¿Cómo estás?». «Bien», respondí secamente. «¿De qué se trata?». «Regresamos mañana», me informó. «Vuelo a las 16:00, llegando a Sheremetyevo a las 21:00.
Necesitamos un lugar para pasar la noche. Hizo una pausa. Vitia no tiene llaves del apartamento. Cambiaste las cerraduras. Correcto, confirmé, y no tengo intención de devolvérselas. Pero Lena, una nota familiar de histeria se coló en su voz. ¿Dónde vamos a quedarnos? No podemos dormir en la calle. ¿Y tu apartamento? Le recordé. ¿O el de tu madre? Ambas tienen dónde alojarse. Mi piso está en Reforma, ya lo sabes, y el de mi madre es de una sola habitación. No cabremos todos, se quejó. Suspiré. Típica Larisa, siempre dramatizando, siempre anteponiendo sus problemas. Larisa, dije con calma, no soy responsable de resolver tus problemas de vivienda. Las pertenencias de Víctor se recogerán y se dejarán con la conserje. Todo lo demás no me concierne. ¡Qué cruel eres!, exclamó. Después de todos estos años casi éramos familia. Casi siendo la palabra clave. Respondí, la verdadera familia no planea robar a sus miembros ni dejarlos en la ruina. La verdadera familia no miente, no traiciona ni manipula. Larisa quedó en silencio, claramente incapaz de replicar. Mi madre está muy preocupada, dijo finalmente. Le subió la presión. Le duele el corazón. Por lo menos piensa en ella. Curioso, sonreí con ironía. Cuando yo estuve en el hospital tras la operación, a nadie le importó mi presión ni mi corazón. Al contrario, los tres planearon enviarme al pueblo a cargar agua del pozo y cavar en el jardín. Así que ahórrame las manipulaciones. Está bien, te arrepentirás de esto, susurró Larisa, con veneno en la voz. Sobreviviré, respondí con calma y colgué. No sentí regocijo ni satisfacción por su disgusto, solo fatiga y un fuerte deseo de cerrar este capítulo de mi vida. Que regresen, que griten y amenacen, ya no importa. Mi vida dejó de depender de sus humores o caprichos. Regresan mañana, le comenté a Tatiana durante la cena. Amenazan con que te arrepientas. Encogió de hombros. Que lo hagan. ¿Qué pueden hacer? La corte está de tu lado. Todos los documentos están en orden. Incluso si Víctor monta un escándalo y exige acceso al apartamento, la policía te respaldará. Tienes el derecho legal de restringir el acceso hasta que el tribunal decida. Asentí, aunque la ansiedad seguía acechando. Conociendo a Víctor y su familia, podía esperar cualquier tipo de trastada. ¿Podrían hacerme daño físico? ¿Intentar entrar por la fuerza? No te preocupes, dijo Tatiana, como si leyera mis pensamientos. Hasta que el tribunal decida sobre la división de bienes, tienes plenos derechos para vivir allí sola. Y si surge algún problema, mi sobrino trabaja en la policía, te ayudará. Sonreí agradecida. Por primera vez en muchos años, sentí un apoyo genuino, no de un esposo ni de su familia, sino de una amiga que solo quería ayudar, sin segundas intenciones. ¿Sabes, Tania?, dije mirando el atardecer. Me he dado cuenta de algo simple. Toda mi vida he intentado ser buena para los demás. Por Víctor, por su madre, por colegas, por los vecinos. Pero no para mí. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo únicamente para mí? ¿Cuándo fue eso?, sonrió Tatiana. No lo recuerdo, admití. Ni siquiera podía evocar el momento. Pero ahora todo sería diferente. Viviría para mí misma. Y lo más notable, no siento ni un ápice de culpa por esta decisión. Pasé el día previo al regreso de Víctor y su familia en una tensa espera. Aunque me repetía que todo estaría bien, una ansiedad persistente me acechaba. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué harían? ¿Montarían un escándalo en el pasillo? Quizá quedarte en mi casa, sugirió Tatiana. ¿Por qué estresarte? No, negué. No voy a huir ni esconderme. Este es mi apartamento y tengo todo el derecho de estar aquí. Tatiana aceptó quedarse conmigo por si acaso. Esa tarde, recogimos las pertenencias de Víctor, ropa, zapatos, objetos personales, y las empaquetamos en bolsas grandes. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, permanecería hasta la división oficial de bienes. Mira esto, dijo Tatiana de repente, sacando una vieja carpeta de cuero del armario. ¿Qué es eso?, pregunté tomando la carpeta y abriéndola. Dentro había documentos, recibos antiguos y algunos sobres desgastados. No sé, encogí de hombros. Nunca la había visto. Probablemente algunos papeles antiguos de Víctor. La curiosidad me obligó a revisar y entonces me quedé helada, incapaz de creer lo que veía. Un sobre contenía documentos de un terreno cerca de Moscú, no nuestra vieja propiedad del pueblo,
sino un terreno completamente diferente en la prestigiosa comunidad de Dachas Sosnovyj Bor. Tatiana, mira. Le entregué los papeles. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Escaneó rápidamente los documentos y silbó. El terreno está registrado a nombre de Víctor Anatolievich Sorokin. Leyó en voz alta. Registrado hace 2 años. Y no hay mención alguna de que esté casado. ¿Lo sabías? Negué con incredulidad. Una ola de indignación me invadió. Nunca había oído hablar de esta propiedad. La había comprado a mis espaldas, y probablemente con nuestros fondos compartidos. Hace 2 años estabas con la reforma, ¿verdad? Preguntó Tatiana. ¿Todavía pagando ese préstamo? ¿Me lo contaste? Sí, recordé. Con dificultad juntamos el pago inicial y trabajé horas extra para liquidar el préstamo más rápido. Víctor me mostró todas las facturas, todos los recibos. Aparentemente, no todo, murmuró Tatiana con gravedad. Parece que desvió parte del dinero para comprar este terreno, poniéndolo a su nombre para que no lo supieras. Seguí revisando la carpeta y encontré más documentos comprometedores, contratos con una constructora para una cimentación, facturas de materiales y planos de una futura casa, todos fechados el año pasado. Ha estado construyendo una casa, susurré, pasando las páginas. Todo este tiempo, preparaba un hogar sin decirme una palabra. ¿Para quién?, reflexionó Tatiana. ¿Para ustedes 2 o para una nueva familia con Marina? Recordé todos sus viajes de negocios, escapadas de fin de semana repentinas y constantes quejas de problemas económicos. Todo encajaba. Un cuadro claro de años de engaños. Esto es propiedad marital, declaró Tatiana. Tienes los mismos derechos que sobre el apartamento. Debemos informar a Andrei Valerievich de inmediato e incluir este terreno en la demanda de división de bienes. Asentí, aún conmocionada por la revelación. ¿Cómo había logrado desempeñar el papel de esposo cariñoso mientras secretamente preparaba una vida de respaldo? ¿Qué otras sorpresas me esperaban? Llamamos inmediatamente a Andrei Valerievich y, a pesar de la hora, escuchó atentamente y nos aconsejó fotografiar todos los documentos. Es un hallazgo significativo, dijo. Si tu esposo ocultó bienes maritales, podría afectar considerablemente la decisión del tribunal. Incluso, podrías tener derecho a una compensación por daños morales. Tras consultar al abogado, fotografiamos meticulosamente cada documento y enviamos las copias por correo electrónico. Luego guardamos cuidadosamente todo en la carpeta y la colocamos en una de las bolsas de Víctor. Déjalo pensar que no nos dimos cuenta, sugirió Tatiana. El elemento sorpresa nos favorecerá en el tribunal. Asentí. Cuanto menos supiera Víctor sobre nuestros hallazgos y planes, mejor. Alrededor de las 9:50 p.m., alguien tocó el timbre. Tatiana y yo nos miramos. Demasiado temprano para Víctor, su vuelo apenas había aterrizado a las 9:00. ¿Quién es?, llamé. Soy yo, respondió la voz cansada de Víctor. Abrir la puerta. Víctor, tus cosas están con la conserje, dije con calma. Puedes recogerlas allí. Lena, no juegues. Su voz subió cargada de irritación. Abre la puerta de inmediato. Este también es mi apartamento. No lo haré, respondí con firmeza. Todos los asuntos se resolverán a través del tribunal y nuestros abogados. Golpeó la puerta con fuerza. Llamaré a la policía. Es ilegal negar el acceso de un esposo a su propio hogar. Llámalos, contesté con calma. Ya he presentado la demanda de divorcio y he informado a la comisaría sobre posibles conflictos. Seguro que les interesará conocer tus amenazas. Se escucharon voces apagadas desde afuera, probablemente de su madre o hermana. Luego, la voz de Víctor regresó, más calmada. Lena, hablemos como adultos. Entiendo que estés molesta, pero esto no es la manera. Puedo y debo estar molesta, lo interrumpí. No necesito ese tono. Estoy tomando una decisión. Está bien, su voz se tornó suplicante. Déjame entrar 5 minutos. Necesito recoger unos documentos de mi escritorio. Papeles muy importantes. No puedo ir a trabajar sin ellos. Recordé la carpeta con los documentos del terreno. Por eso había venido. Temía que descubriera su secreto. Todas tus pertenencias están empaquetadas y con la conserjería, dije firmemente, incluidos los papeles de tu escritorio. Todo está contabilizado. Nada falta. Se escucharon murmullos apagados de nuevo, seguidos por la voz de Nina Petrovna.
Lena, querida, por favor, abre la puerta. Estaba tan exhausta del viaje que apenas podía mantenerme en pie. Solo déjenos pasar la noche y nos iremos por la mañana, lo prometemos, rogaban. Viejos trucos, pensé. Esos tonos suplicantes solían funcionarme cada vez. Siempre cedía. Pero no ahora. Nina Petrovna, tienen su propio apartamento, les recordé. Llamen un taxi y vayan a casa. No pasarán la noche aquí. Mujer sin corazón, gritó mi suegra de repente. Siempre supe que eras cruel e insensible. Pobre Victorcito, ¿cuánto has sufrido contigo todos estos años? Me aparté de la puerta en silencio. Que gritaran, que acusaran, ya no importaba. Sus palabras ya no podían herirme. Sus opiniones habían perdido todo peso. Tatiana se acercó y me rodeó los hombros con un brazo. Bien hecho, susurró. Estás manejando esto de manera impecable. Los gritos continuaron durante unos 10 minutos más antes de cesar. Presumiblemente, comprendieron que sus tácticas eran inútiles y se marcharon. Exhalé aliviada. ¿Crees que volverán? Le pregunté a Tatiana. Posiblemente, encogió de hombros. Pero no hoy. Necesitan un lugar donde pasar la noche, recuperarse del viaje. Mañana. Tal vez lo intenten de nuevo. Asentí, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. Había sobrevivido la primera ronda, pero la batalla aún no había terminado. A la mañana siguiente, el conserje Mikhail Stepanovich me llamó para informar que Víctor había recogido sus pertenencias. Se comportó de manera civilizada, evitando estallidos, y solo emitió un oscuro y breve gracias por la ayuda. «Has actuado bien, Elena Sergeyevna», dijo el anciano. «Hiciste lo correcto al no dejar que te manipularan. He visto cómo te trataron, especialmente su madre. Siempre altiva, como si fuera una reina». Sonreí. Mikhail Stepanovich había trabajado en nuestro edificio durante 15 años y había sido testigo de mucho. Era reconfortante saber que estaba de mi lado. Ese mismo día, decidí ir a la oficina para hablar sobre mi reincorporación al trabajo. Mi incapacidad estaba llegando a su fin, y el médico había confirmado que mi recuperación progresaba lo suficiente para comenzar a trabajar. Al menos de forma remota. Al salir del edificio, vi a Víctor sentado en un banco junto a la casa vecina. Me vio de inmediato y se levantó, dirigiéndose hacia mí. Instintivamente, me tensé, pero no huí ni me escondí. Bastante miedo había sentido ya. «Lena», dijo deteniéndose a unos pasos, «necesitamos hablar». «No tenemos nada que discutir, Víctor», respondí con calma. «Todos los asuntos se resolverán en el tribunal». «Deja ya la formalidad», dijo irritado, agitando la mano. 22 años juntos, ¿no podemos simplemente hablar como adultos? Sí podríamos, antes de que decidieras robarme y huir con tu amante. Ahora no, dije, asintiendo. Su rostro se torció como si le doliera. Lena, escucha. Sí, me equivoqué. Cometí un error. Pero seamos honestos, nuestro matrimonio hacía tiempo que se había vuelto una rutina. No había pasión ni verdadera intimidad. Solo estábamos por inercia, y eso de algún modo justifica el engaño y el robo. Lo miré directamente a los ojos. Si estabas infeliz conmigo, podías haberlo dicho. Podías haber pedido el divorcio. No me habría aferrado a una relación muerta. Pero elegiste otro camino, mentiras, manipulación, traición. Víctor bajó la mirada, su rostro reflejando una mezcla de vergüenza, ira, remordimiento y nuevamente ira. Me confundí, admitió finalmente. Todo con Marina pasó tan rápido. Es joven, hermosa, me miraba con admiración. Me sentía 20 años más joven con ella. ¿Y por esa sensación estabas dispuesto a destruir a la persona con la que viviste la mitad de tu vida? Pregunté con suavidad. ¿Dejarme sin dinero, sin hogar, enferma y sola? Permaneció en silencio, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Gracias por tu honestidad, dije asintiendo. Ahora estoy segura de que hago lo correcto. Adiós, Víctor. Me giré para marcharme, pero él agarró mi mano. Espera. Quiero arreglar esto. Dame una oportunidad. Cortaré toda relación con Marina. Te cuidaré. Ayudaré en tu recuperación. ¿Por qué? Liberé mi mano. ¿Para que en un mes o un año vuelvas a hacer planes secretos a mis espaldas? No, Víctor. Ese tren ya partió. Pero al menos no podemos seguir siendo amigos, suplicó con expresión lastimera. Años compartidos. Me reí, incrédula.
Amigos, después de todo lo que has hecho, Víctor, no se trata solo de la aventura o del dinero, se trata de la confianza. La has destruido irreparablemente. La amistad sin confianza es una ficción. Su expresión se endureció, revelando al viejo Víctor calculador y frío, dispuesto a buscar su ventaja a cualquier costo. Está bien, escupió. Si así lo quieres, lucharemos. Pero no me rendiré fácilmente. El apartamento, el coche, la casa de verano, también son míos y reclamaré mi parte. Te guste o no, mi parte legal. Por supuesto, respondí con calma. Nadie va a quitarte lo que es legítimamente tuyo, pero nada más. ¿Y el terreno?, preguntó de repente, entrecerrando los ojos. ¿Has encontrado los documentos, verdad? Sí, contesté manteniendo la compostura. ¿Qué terreno?, se burló. Vi esa carpeta, no estaba donde la dejé. ¿Sabes de Sosnovy Bor? Sí, respondí con firmeza. Y es propiedad marital, así que también se dividirá. Rugió, lo compré antes del matrimonio. Es completamente mío. Sonreí. Víctor siempre había sido un mal mentiroso. Si realmente lo hubiera comprado antes del matrimonio, no habría reaccionado así. El tribunal decidirá, dije con calma. Ahora discúlpame, tengo una reunión con el director. Me giré y caminé hacia la parada de autobús, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Pero el miedo había desaparecido. Solo quedaba la certeza tranquila en mis decisiones y la determinación de llevarlas hasta el final. En la oficina, fui recibida con calidez. Mis colegas me abrazaron, preguntaron por mi salud y mostraron su apoyo. El director, Igor Pavlovich, me invitó de inmediato a su despacho. Elena Sergeyevna, es maravilloso verte bien de salud, dijo sonriendo. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, Igor Pavlovich, respondí. Los médicos dicen que mi recuperación progresa adecuadamente. Me gustaría reincorporarme al trabajo, al menos parcialmente. Puedo desempeñarme de manera remota y asistir en persona a las reuniones importantes. Por supuesto, asintió. Todos estaremos encantados. Svetlana Andreevna hace lo que puede, pero no se compara con tu profesionalismo. Discutimos los detalles de mi reincorporación y sentí un renovado impulso de energía y propósito. El trabajo siempre había sido más que una fuente de ingresos. Era un medio para realizarme, para afirmar mi independencia. Y ahora, mientras mi vida personal estaba en ruinas, era precisamente el trabajo lo que podía actuar como ancla, evitando que me dejara arrastrar por la desesperación. Al regresar a casa, encontré un enorme ramo de rosas y una caja de chocolates en la puerta de mi apartamento. Una nota decía: perdóname, he comprendido todo. Dame la oportunidad de enmendarlo. Sacudí la cabeza. ¿De verdad pensaba Víctor que unas flores y chocolates podían compensar traición y engaño? ¿Imaginaba que un gesto tan primitivo borraría todo lo que había descubierto en los últimos días? Entregué las rosas a la conserje Mikhail Stepanovich, para su esposa, y los chocolates a los niños del vecindario. Al menos que alguien disfrutara de esas ofrendas vacías. Esa tarde, Tatiana llamó. ¿Cómo fue tu día? Sin incidentes, respondí. Hablé con Víctor. Alternaba entre el remordimiento y las amenazas, el clásico Víctor. Estás haciéndolo increíblemente bien, elogió Tatiana. Te mantienes firme. Te admiro. Muchas personas en tu posición se habrían derrumbado, sumido en la depresión o entregado al autoengaño. Pero tú actúas, y además de forma sabia y metódica. No tenía otra opción, suspiré. O luchar o perderlo todo. Siempre hay elección, replicó Tatiana. Y elegiste luchar en lugar de rendirte. Eso merece respeto. Sonreí, reconfortada por sus palabras. Es sorprendente cuánto importa tener a alguien que cree en ti, que te apoya en momentos difíciles, y cuánto lamenté no haberlo comprendido antes, desperdiciando energía en personas que nunca me valoraron. Mañana es la audiencia preliminar del divorcio, me recordó Tatiana. ¿Lista? Sí, respondí con firmeza. Más que lista. Es hora de cerrar este capítulo y comenzar de nuevo. 6 meses habían pasado desde la primera vez que escuché la histérica voz de Víctor por teléfono, exigiendo saber por qué no podía disponer de fondos de mi tarjeta. 6 meses de nueva vida, desafiante, desconocida, pero innegablemente mía. Me senté en la terraza de mi nueva casa. Una modesta pero acogedora vivienda suburbana adquirida con la venta de nuestro apartamento,
y contemplé cómo el sol se ocultaba en el horizonte. A mi lado, Sharik apoyaba su cabeza en mi regazo. Había permanecido conmigo después del divorcio. Víctor ni siquiera recordaba al perro, demasiado absorbido en la disputa por la propiedad. Los procedimientos del divorcio transcurrieron sorprendentemente bien. Víctor, contrariamente a lo esperado, no intentó retrasar ni obstaculizar. Tal vez Marina le dio una segunda oportunidad, o quizás comprendió que ya había perdido y decidió retirarse con pérdidas mínimas. La división de bienes fue más compleja. Víctor intentó alegar que el terreno en Sosnovyj Bor había sido adquirido con fondos propios, supuestamente un regalo de su madre. Pero nuestro abogado, Andrei Valerievich, demostró que el dinero había sido retirado de nuestra cuenta conjunta, mientras yo trabajaba horas extras para pagar el préstamo de la renovación. Finalmente, el tribunal dictaminó vender el apartamento y el coche, dividiendo el producto equitativamente. El terreno con la casa inconclusa se otorga a la demandante como compensación por el intento de fraude de Víctor. Quedé satisfecha con la decisión. Vender el apartamento donde había vivido más de 20 años fue agridulce, pero representaba una oportunidad de comenzar de nuevo, sin el peso del pasado. Nina Petrovna y Larisa intentaron contactarme varias veces, a veces con súplicas llorosas de perdón, otras con amenazas o acusaciones de frialdad y crueldad. Las ignoré. Ya no tenían poder sobre mí. Sus opiniones carecían de relevancia. ¿En qué piensas?, preguntó Tatiana, entrando en la terraza con 2 tazas de té. Reflexionando sobre los últimos 6 meses, sonreí, aceptando una taza. Ha sucedido tanto. Casi increíble. Tatiana se sentó a mi lado acariciando a Sharik. Has cambiado mucho, ¿lo sabes? Para bien, asentí. Más segura, más tranquila, y sonrío con más frecuencia. Estos cambios no pasaron desapercibidos. Tatiana, colegas, vecinos e incluso conocidos casuales lo notaron. Era como si un peso que había cargado durante años, finalmente se hubiera levantado, permitiéndome desplegar mis alas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Tomé un sorbo de té. Pensé que el divorcio a mi edad sería el final, fracaso, vergüenza, derrota. Pero resultó ser el comienzo de una nueva vida, mucho más feliz y plena que la anterior. Nunca es tarde para empezar de nuevo, observó Tatiana filosóficamente. A cualquier edad. Nos sentamos en silencio, disfrutando de la paz de la tarde. Entonces recordé que Marina había llamado más temprano ese día. Ah. Tatiana levantó una ceja. ¿Y qué quería? Advertirme, sonreí. Dijo que Víctor vuelve a tramar algo sobre el terreno en Sosnovyj Bor, alegando un vacío legal en la sentencia que podría permitirle impugnar la transferencia a mi favor. ¿Y le creíste?, frunció el ceño Tatiana. Por supuesto que no, negé. Andrei Valerievich me aseguró que la decisión judicial es definitiva. Pero lo que me intriga es por qué llamó Marina. Supuestamente están juntos de nuevo. Solidaridad femenina, sugirió Tatiana. O quizá quiere protegerse. Si él engañó a su esposa una vez, no dudará en engañarla también a ella. Muy probable, asentí. En cualquier caso, que hagan sus planes. Ya no me concierne. Y era cierto. Víctor, sus intrigas, sus mentiras, todo quedaba atrás. Como un terrible sueño del que finalmente había despertado. Un mes después del fiasco turco, regresé al trabajo. Primero a tiempo parcial, luego completo. Mis colegas me apoyaron plenamente. El trabajo prosperó y hasta recibí un ascenso y un aumento de sueldo. Igor Pavlovich destacó cuánto valoraba mi profesionalismo y mi capacidad de mantener la eficacia pese a las circunstancias personales difíciles. La venta del apartamento y del coche también fue fluida. El mercado inmobiliario estaba al alza y obtuvimos más de lo previsto. Mi parte fue suficiente para comprar esta modesta casa suburbana, cerca del bosque. Jamás imaginé que a mis 50 años emprendería cambios tan radicales. La vida siempre sorprende. ¿Sabes cuál fue mi mayor error?, pregunté pensativa. Siempre creí que debía sacrificármelo todo por los demás, mi marido, su familia, preservar la unidad familiar. Así me crió mi madre. Una mujer debe soportar. Y soporté, durante años, décadas, hasta que comprendí que nadie valoraba realmente esos sacrificios. Al contrario, me consideraban débil. Explotaban mi bondad y se aprovechaban de mí. Una historia clásica, asintió Tatiana. ¿Cuántas mujeres de nuestra generación viven según esos principios?
Soportar y aferrarse a un matrimonio sin vida no es vivir, es sobrevivir. Y el divorcio, una desgracia, desperdiciar años en una relación muerta. Lo más triste es que muchas jamás se atreven a cambiar, añadió. Por miedo a la soledad, al juicio, a la precariedad económica, continué. Persisten en la miseria, creyéndola normal. Pero tú diste el salto, Tatiana me animó apretándome la mano. Ahora eres un ejemplo para otras. ¿Sabes cuántas colegas te admiran? Especialmente Valentina Petrovna de contabilidad. Tras escuchar tu historia, ella también pidió el divorcio. Dice que soportó el alcoholismo de su esposo durante 25 años y finalmente comprendió, basta. Sonreí. Nunca imaginé que mi experiencia personal pudiera inspirar a alguien más a encontrar el valor para cambiar. Resultó ser una satisfacción inesperada. Al caer la tarde, Tatiana y yo nos sentamos en la veranda, tomando té y conversando sobre la vida, el trabajo y nuestros planes futuros. Mencioné mi deseo de viajar. Siempre había soñado con recorrer Italia, perderme por las estrechas calles de Florencia y sentarme en un pequeño restaurante junto a un canal de Venecia. Vayamos juntas, sugirió Tatiana. Tengo vacaciones en septiembre, la estación perfecta, ni demasiado calor, con menos turistas. Sabes, es una excelente idea, respondí animada. Vamos. Había pospuesto este viaje durante años. Primero porque Víctor se oponía, luego porque su madre enfermó, después por otras excusas. Ahora era libre de hacer lo que quisiera. Exactamente, guiñó Tatiana. Ambas nos lo merecemos. Después de mi divorcio de Sergei, tampoco viajé. Solo trabajo, trabajo, trabajo. Ya es hora de pensar en nosotras mismas. De repente mi teléfono vibró. Miré la pantalla y apenas podía creerlo. Víctor, después de 2 meses de silencio absoluto. Lena, hola. Necesitamos hablar seriamente. Se trata del terreno. Marina me dejó, dice que no quiere estar con alguien que miente constantemente. He tenido tiempo de reflexionar. ¿Me darías una oportunidad para enmendar las cosas? Te sigo amando, solo estaba confundido. Llámame, por favor. Mostré el mensaje a Tatiana. Ella bufó. Claro. Marina lo deja, y de repente recuerda su amor por ti. Muy conveniente. Y el terreno también, añadí con una sonrisa. Me pregunto qué estará tramando ahora. No vas a responder, ¿verdad? Preguntó Tatiana, preocupada. Hice una pausa y luego, con decisión, sacudí la cabeza y eliminé el mensaje. No. Ese capítulo estaba cerrado. Tenía una nueva vida, y Víctor no tenía lugar en ella. Tatiana exhaló aliviada. La decisión correcta. Algunos puentes deben quemarse para no sentir la tentación de volver al pasado. Asentí, sintiéndome tranquila y segura de mi decisión. No odiaba a Víctor, simplemente ya no tenía poder sobre mis emociones ni sobre mi vida. Era un sentimiento extraño, desconocido pero profundamente liberador. El teléfono de Tatiana sonó. Sí, Andrei Valerievich, respondió. Tras escuchar, se volvió hacia mí. Se trata del terreno. Parece que Víctor está tramando algo. Andrei dice que presentó una moción en el tribunal, intentando impugnar la transferencia del terreno a tu nombre. Suspiré. Así que el mensaje de Marina era cierto. Víctor no se había calmado y continuaba con sus manipulaciones. Que lo intente, dije con calma. Confío en Andrei Valerievich. Él se encargará. Tatiana asintió y prosiguió su conversación con el abogado, mientras yo no prestaba mucha atención. Los detalles legales me aburrían. En cambio, observaba el sol desaparecer tras el horizonte, pintando el cielo de dorado y rosa, reflexionando sobre lo impredecible y extraño que puede ser la vida. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaría sentada en la veranda de mi propia casa, libre de relaciones tóxicas, planeando un viaje a Italia y enfrentando con calma los últimos planes de mi exmarido, no lo habría creído. Entonces, acostada en una cama de hospital, escuchando a Víctor, su madre y su hermana conspirar para enviarme a un pueblo tras una cirugía, me sentía acorralada, impotente, dependiente de su misericordia. Y ahora era dueña de mi propia vida. Y esa sensación valía cada prueba que había soportado. Tatiana terminó su llamada y se volvió hacia mí. Andrei aseguró que Víctor no tiene ninguna posibilidad. La decisión judicial es definitiva y todos los documentos están en regla. Sin embargo, por precaución,
preparará una objeción formal a la petición de Víctor. Gracias, dije, asintiendo con gratitud. Han hecho tanto por mí durante este tiempo. No sé cómo lo habría logrado sin su apoyo. Déjalo, dijo Tatiana con un gesto. Somos amigas. Además, tú misma lo has hecho maravillosamente. No te rompiste, no te rendiste, luchaste por ti. Eso merece respeto. Nos quedamos en la veranda hasta entrada la noche, hablando de todo, trabajo, planes de vacaciones, nuevas recetas. Últimamente me había interesado mucho en la cocina, especialmente en la repostería. También hablamos de libros y películas. Sharik dormía a mis pies, levantando de vez en cuando la cabeza para mirarme con ojos leales y confiados. En un momento, me di cuenta de que me sentía genuinamente feliz, no contenta momentáneamente, sino realmente feliz, tranquila, segura y en paz conmigo misma, a pesar de los desafíos, el estrés del divorcio y la división de bienes, y las manipulaciones de Víctor. Quizá incluso gracias a todo eso. Estas pruebas habían revelado en mí una fortaleza que desconocía, enseñándome quién merecía un lugar en mi vida y quién no, y a valorar mis propios deseos y necesidades. ¿En qué piensas?, preguntó Tatiana, notando mi mirada distante. En lo extraño que se ha desarrollado todo, respondí sonriendo. Las vacaciones de Víctor en Turquía debían marcar el inicio de mi caída, y sin embargo se convirtieron en el comienzo de una nueva vida, mucho más feliz. El destino tiene sentido del humor, comentó Tatiana con filosofía. Y a menudo, nuestras dificultades se convierten en bendiciones si encontramos la fuerza de no rendirnos. Estoy de acuerdo, asentí, observando los últimos rayos de sol sobre los árboles que rodeaban la casa. Un nuevo día, nuevas oportunidades, una nueva vida. Y estaba lista para este viaje. Esta vez sin traiciones, sin mentiras, sin manipulaciones. Solo yo, mis verdaderos amigos y el infinito camino de posibilidades por delante. Y Víctor, que haga sus planes, que intente recuperar lo que perdió por su propia estupidez y codicia. Ya no importa. Su poder sobre mí terminó el momento en que dije no, con firmeza, confianza y sin vacilación. Eso era lo más importante. No más traición, no más humillación, no más vivir a la sombra de los deseos y ambiciones de otro. Y al mismo tiempo, sí a mí misma, sí a la libertad, sí a los nuevos horizontes que se abrían ante mí. Sharik levantó la cabeza y emitió un suave gemido en busca de atención. Lo acaricié con ternura, sintiendo cómo se expandía la calidez por mi cuerpo. Mi nueva vida propia, elegida y construida por mí. Y era maravillosa. Si disfrutaste esta historia, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira cada día a traerte nuevas y cautivadoras historias. Ya puedes encontrar nuestra próxima historia destacada en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad.